Después de esto pasamos donde el conde Selot, y alguien pregunta si acaso le está tomando del pelo, pero el conde dice que ya le había dicho antes que no quiere que él vaya, porque así nadie sospechará. Pero este hombre dice que sí, y sonríe porque fue ahí en secreto. Así que le pide al conde que no se preocupe, y dice que ese día no dijo nada del culpable que prendió fuego al almacén, porque era de hecho su hija, y nunca se lo dijo a nadie, y ella murió haciendo bien su misión y ni siquiera volvió como un cadáver. Pero Selot se ve algo extraño, y le dice que, y le pregunta si quiere que le tenga simpatía, pero esta persona pregunta que cómo podría, pero él solo quiere que pague el precio que prometió, porque ellos se preocuparon mucho por su hija. Entonces, si no se ocupa bien de las cosas, hasta el muerto seguramente se regocijará en el inframundo. Selot dice que de acuerdo, y será mucho más generoso de lo que había prometido, y le pide que se acerque por el dinero. Este hombre sonríe y le da las gracias al conde, y pregunta si ya había guardado antes el dinero que le iba a dar, porque la generosidad de los nobles es tan amplia como el cielo. Pero en ese instante este hombre es apuñalado, y Selot se queda viéndole con la navaja en mano. Mientras este hombre intenta llamar al conde, y cae al suelo tembloroso y le pregunta que por qué, pero Selot, con un rostro desagradable y esos ojos insípidos de una serpiente, le pide que vaya a ayudar a su hija. En ese instante llega alguien que llama al conde, porque ahora mismo hay un invitado en el salón. Pero este hombre se sorprende al ver la escena, y dice que se hará cargo de esa cosa. Y mientras el conde limpia la navaja le pide que por favor, pero por cierto. Pregunta que qué invitado es, este hombre suspira, porque dijo que venía de la capital. Pero pasamos a otra escena, en la misma que vemos a la pequeña. Preguntarse que qué puede hacer para ampliar su periodo de residencia en el castillo del duque. Y está muy pensativa, porque son solo unos años. Tras ella se ven unas sirvientas, y una le pregunta a otra que dónde ha estado limpiando. Una dice que en el salón, mientras que la pequeña dice que necesita una forma de quedarse otros 10 años más o menos, y podemos ver que su concentración está descendiendo. Pero esta dice que para hacer eso, y sigue pensativa hasta el punto que su concentración llega a cero. Esta dice que no puede, se convierte en ardilla y dice que ya está decidido, va a escapar a un nuevo lugar. Podemos verla trepar a un árbol haciendo su sonido de ardilla, y diciendo que bien, eso es todo. Y una vez encima de este árbol piensa que ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en un lugar como ese, y le recuerda a cuando estaba en la capital, mencionando que en los días que los sirvientes estaban de mal humor, si ella los molestaba por nada, a menudo se convertía en su objeto de desquite, y subía lo más alto que podía y se escondía en el árbol, porque ahí nadie podía encontrarle, nadie podía molestarle, y ese era su único refugio. La pequeña sigue haciendo su sonido de ardilla, y dice que es perfecto estar sin pensar. Pero esta vuelve a emitir otro sonido, porque de ninguna manera, porque fue ahí para hacer un plan para poder quedarse, y tiene que pensar en algo. Pero en ese instante podemos ver al duque abrir una ventana. Esto desconcierta a la pequeña, la misma que se pregunta si es su padre. Pero su padre tiene una mirada un tanto normal, y en ese instante alguien llama al señor, y este mira sentándose nuevamente en su silla. La pequeña piensa que esa es su oficina, y hay muchos papeles. Y esta menciona a Riquita, a Adele y a Dolcia, y se pregunta que qué son todos esos nombres, y alguien dice Betty. Es el duque, que dice que significa bendición. El ayudante dice que le encanta su nombre, porque se siente así cuando se escucha, y al parecer valió la pena el arduo trabajo de Su Alteza. Y además es novedoso porque de las muchas opciones la señorita está usando el nombre que más le gusta. La pequeña se pregunta si su padre pensó mucho en su nombre, pero el ayudante le dice al duque que es una lástima que no pudo decírselo directamente a la señorita, y el duque se ve deprimido, y se queda en silencio. Pero el ayudante dice que bueno, porque si lo mira así el nombre de Betty es el nombre perfecto para la señorita, pero aún así el duque sigue deprimido, y el ayudante dice que parece que fue ayer cuando él se sentaba ahí pensando en el nombre de la señorita cada que tenía tiempo, y pregunta que si no fueron 8 años que le tomó, porque está seguro de que él es el único en el norte que hace eso. Pero el ayudante le pregunta al señor que qué hay en la ventana, y el duque dice que bueno, porque la dejó abierta por si ella quería entrar, pero al parecer se fue. Y pasamos con la pequeña,
que menciona no poder creerlo, porque su nombre es un nombre que su padre eligió después de muchos años de arduo trabajo, pero la pequeña gira su cabeza, mencionando que antes de la regresión el nombre se lo dieron a los 10 años, y pensó que fue un nombre que le dieron sin pensar. Pero ahora tiene 8 años, y en realidad incluso en la caótica situación en la que la guerra no termina, ha estado pensando que terminó 2 años antes, y al parecer no es que le haya olvidado. Él siempre se acordó de ella, y si es así, tal vez se pregunta si tal vez no le odia tanto. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a la pequeña muy feliz cantando. Esto mientras mueve algo que tiene en un envase, y una de las sirvientas le dice a la señorita que ese día parece estar de muy buen humor, otra dice que así es, y le pregunta a la señorita Betty si sucedió algo, mientras que la pequeña sigue cantando, y está amasando lo que tenía en la vasija. La pequeña se sorprende, y dice bueno, porque ese día el clima es muy bueno. Una de las sirvientas dice que y sí, tienes razón, el clima ese día realmente es agradable. Pero la pequeña sigue pensando en su nombre varias veces, y piensa que ese es el nombre que su papá pensó cuidadosamente antes de nombrarle, y ésta se ve realmente feliz, pero gira su cabeza y dice que no debe darle tanta importancia a eso, porque debido a que su nombre quedará registrado en el libro familiar, quizás fue por eso que pensó tanto en cómo nombrarle, y menciona que tiene que ser racional, y es por la misma razón que hizo esas galletas. Pero ésta se ríe, y piensa que las preparó para poder quedarse en la mansión siquiera un poco más, y dice que finalmente terminó, y esa es una receta secreta que no pudo mostrar antes. Son galletas de tubérum, y las hizo para aumentar sus posibilidades. Y por supuesto que no es porque disfrute ver a su papá comiéndolas. La pequeña está un tantito pensativa, y le pregunta a las sirvientas que qué clase de bebida le gustan al duque, porque quiere llevárselo junto a las galletas. Las sirvientas le ven extraño, y la pequeña piensa que realmente no tiene nada que ver con que quiera ver a su papá comer sus galletas. Minutitos después podemos ver a la chiquilla a caminar, y esta dice que las galletas son hechas con tubérum, y además están acompañadas con la taza de té que le recomendaron las sirvientas, y tiene que apresurarse y entregárselo ahora que aún están calientes. Pero esta se queda viendo algo un poco sorprendida, y piensa parecer que hay un invitado en su oficina, y se pregunta que quién será, pero podemos ver su rostro de aterro, y todo lo que tenía en sus manos empezó a temblar tanto como si ella misma empezó. Y podemos ver a esta desgracia viviente, que se sorprende porque esa voz pregunta que si no es la de su sobrina. En ese instante la pequeña deja caer todo, y le pregunta a su tía que qué está haciendo ahí. Pirina dice que ella realmente es una descuidada, y se preguntó dónde se pudo haber metido. Esta empieza a avanzar pisando una de las galletas de la pequeña, porque no se han visto en un tiempo, y pregunta si ni siquiera es capaz de saludarle adecuadamente, además del hecho de que se fuera de esa manera sin decir una sola palabra, y le pide que deje de ser una molestia para ella, con esta cara de desgraciada, e inmediatamente empieza a jalar el cachete de la pequeña, y le dice que no ha sido una niña buena. La pequeña empieza a llorar, y piensa que así es como le trataba en el pasado también, y menciona que pretendiendo que todo era bien para ella, le insultaban y le golpeaba, y cuando era joven creyó que eso era amor de familia, por lo que antes de darse cuenta de su verdadera naturaleza tuvo que soportar esos malos tratos durante mucho tiempo. Pero ahora es diferente, y la pequeña golpea la mano de su tía y le pide que le suelte. Pirina le pregunta a ella que qué cree que está haciendo, niña malcriada. La pequeña dice que fue ella quien le pellizcó, y esto mientras las sirvientas miran y éstas empiezan a comentar, porque su mejilla está roja, y una pregunta que qué dice, y exclama Dios, porque esa niña, pero la tía intenta disimular, y se ríe porque su sobrina es todavía tan pequeña que sus mejillas se enrojecieron solo con tocarlas. La pequeña piensa que es una mentirosa, y su tía también piensa que está actuando de esa manera prepotente solo porque están en casa de su padre, y ésta le pregunta a Betty que qué clase de expresión es esa, y dice suponer que tendrá que enseñarle cómo comportarse nuevamente. Pero la pequeña le grita que primero aleje sus pies del suelo porque está ensuciando todo. Su tía le pregunta que qué dice, que cómo que ensuciando, que si está diciendo que es una basura. Pero ésta se da cuenta que está encima de las galletas, y pregunta que qué es eso, o que si sabe cuán caros son esos zapatos,
y también pregunta que qué es lo que están haciendo las sirvientas, y grita que se apresuren y limpien sus zapatos, y la pequeña piensa que las galletas que preparó para su papá. Pero en ese instante se abre una puerta, y de allí podemos ver al duque, que pregunta que por qué hay tanto alboroto, que qué está pasando. La estúpida llama a su excelencia, y dentro de sí misma se sorprende, y se pregunta que cómo es que no ha cambiado en absoluto, porque sigue siendo el hombre tan apuesto que era cuando lo conoció, y no, por el contrario, se ve aún más atractivo ahora. En ese instante Pirina saluda a su excelencia, pero este pasa de largo, y le pregunta a la pequeña si se le cayó debido a que pesaba mucho. Pirina se enoja, y se pregunta si acaso le ignoró, pero el duque dice que esas galletas se ven muy bien, y la pequeña está llorando, y dice que ella las preparó para él. Su padre le pregunta si para él, y la pequeña muy triste dice que sí, y Leonard piensa que el hecho de que esas pequeñas manos hicieran esas galletas, aun si están rotas debes comerlas. Este toma una del suelo, y Pirina le pregunta que qué está haciendo, que si no ven que el mismo duque está teniendo que limpiar ese desastre, e inmediatamente llegan las sirvientas, y le dicen a su excelencia que no se preocupen, porque ellas lo limpiarán. Otra dice que sí, y también le pide a la señorita que tenga cuidado porque su ropa podría ensuciarse. Y Pirina dice que las sirvientas de Aslan son muy lentas, y si le dejara llevarlas con ella a la capital les enseñaría a cómo comportarse. Pero en ese instante, una voz gruesa y fuerte llama a la vizcondesa. Es el duque, que le mira con bastante odio, y le dice que no le permite ese tipo de bromas en su casa. La vizcondesa se aterra y se pregunta que por qué le está mirando de esa forma. Y ésta le pregunta a su excelencia que cómo puede hablarle de esa manera, a lo que el duque le pregunta si se apellida Aslan. Esta dice que ella, no, pero... Y el duque dice que entonces no se entrometa en los asuntos de su casa. Pirina se queda en silencio, y la pequeña piensa parecer que a su padre no le agrada su tía, pero el duque se queda viendo a la pequeña, y piensa que no puede mostrarle su molestia frente a su hija, recordando lo que dijo su ayudante, porque no solo los niños le temen mucho, los adultos también lo hacen, y todos temen a su majestad, y el duque piensa que no puede permitir que eso siga así, y este le pide a la pequeña que vaya a la habitación, y ésta dice que sí. E inmediatamente el duque vuelve a dirigirse a la vizcondesa Sirius. Esta responde, y el duque le pide que pase a su oficina, porque tiene muchas cosas que preguntarle. Esto preocupa bastante a la vizcondesa, e inmediatamente pasamos a la oficina del duque, donde hay bastante tensión en el aire. El duque está leyendo algo mientras tiene la mano al lado de su cara y se muestra bastante incómodo. Y Pirina piensa que pese a que está haciendo groseros, su atractivo rostro es más que suficiente para perdonarlo, y se pregunta que si acaso su cabello no está hecho un desastre, y esto mientras se lo acomoda. Pero en ese instante el duque llama a la vizcondesa, y ésta le responde a su excelencia sonriendo. Pero el duque, con la misma voz de antes, le pregunta a Pirina si no tiene nada que explicarle. La vizcondesa mira hacia un lado, y pregunta que cómo que explicarle, porque ella no entiende lo que quiere decir. El duque golpea la mesa, y dice parecer que todavía no entiende del todo la situación, y le pregunta que cómo se atreve a hacerle eso a su hija, porque le está preguntando la razón por la cual dejó que su hija viniera sola desde la capital hasta el norte. El duque dice que tiene que haber una explicación, y le pide que por favor le responda. Pirina dice que bueno, como dijo antes, la mocosa de su hermana se escapó de casa, pero el duque le pregunta que si acaso la está llamando mocosa, y dice que no quiere seguir escuchándole, y le pide que evite culpar a una niña de 8 años por sus errores, porque él se estaba preguntando que qué tipo de persona era la vizcondesa de la capital, pero ya entiende por qué su hija fue corriendo hasta ahí. Ante esto la vizcondesa está temblando, y piensa que se está dando cuenta de cómo era tratada esa rata en la capital, pero Pirina le pide un momento al duque, y dice que le parece que hay un malentendido. ¿Por qué no olvidó los informes que hizo de su sobrina? Y tan pronto como se dio cuenta que no estaba en casa alquiló un portal real para contactarlo, e hizo lo mejor como la tía de esa niña. Pero el duque dice que eso le recuerda en sus cartas. Le pregunta que por qué no puso en ninguna línea el talento excepcional de su hija. Pirina queda incierta, y se pregunta si ese medio centavo es considerada excepcional,
y el duque dice que todas las personas la han visto, la han elogiado por ser un genio. Pero ella no escribió nada de eso en sus cartas. Pirina se pregunta que como que un genio, porque nunca vio tal cosa, y menciona pensar que era algo innecesario, porque todos esos libros educativos, mucho menos tutores, y por eso se deshizo de todo. Pero el duque se pone en pie y dice que sobre todo, pregunta que con qué autoridad le dio permiso a su hija para que pueda casarse, por ella que no se lo consultó. Ante esto Pirina está temblando y menciona que obviamente todo eso no lo iba a planear ella sola, y hay una alta probabilidad de que la familia imperial esté detrás de eso. Pirina dice que bueno, sobre eso, pero menciona que en el reino la familia Sioux, y la actual familia real Astrem, y la familia Aslan. Eso significa que están intentando unir a las familias los Astrem y Aslan solo para tener más poder, y es obvio que ese es su plan. Y el duque le pregunta que cómo se atreve a aceptar ese ridículo plan, o que cómo puede elegir por su propia cuenta quién se casará con su bebé. Y por eso va a darle el castigo que se merece. Pirina piensa sentir mucha presión, y siente que apenas puedes respirar, y cree que si sigue sintiendo eso puede morir, y esta piensa que tiene que salir. Y empieza a llamar al duque y a toser, y lanzándose al suelo grita que su hermana, si su hermana estuviera viva no dejaría que él le tratara así. Y esta dice que extraña a su hermana, pero el duque se queda viéndole bastante enojado. Y Pirina empieza a llorar, y pregunta que cómo puede el duque hacerle eso, o que si no dijo que él cuidaría de ella. El duque se queda en silencio recordando a la madre de Betty, ya que ésta le dijo a Leonard que quería que cuide de su hermana, y también le dijo que confiaba en él. Y antes de continuar, hay que resaltar cuán hermosos y bellos son sus ojos, al igual que los de la pequeña. El duque piensa que esa fue la última petición de su esposa, mientras que Pirina piensa que sabía que funcionaría, y tiene que seguir así. Pero el duque dice que ni se le ocurra. Esto deja incierta a Pirina, y el duque dice que ese favor hubiera sido válido si es que ella hubiera cuidado bien a su hija de la familia Aslan. Pero Pirina dice que antes de que su hermana muera le pidió que cuidara a su sobrina. Pero el duque dice que no lo hizo, y si no fuera por la petición de su esposa no estaría ni siquiera delante de él. Este se gira y dice que le dará una habitación de invitado, y es mejor que se vaya ahora. Ante esto Pirina se ve preocupada, pero se queda en silencio. Entonces pasamos a otro lado, donde alguien grita que cómo puede ser eso. Es Pirina, que pregunta que cómo le puede dar una habitación así a la hermana de su esposa, porque ni siquiera siendo la tutora de esa niña. Esta exclama a Dios, y se pregunta que cómo es que recibe ese trato después de tantos años de haber cuidado a la mocosa, porque todo es por ese estúpido plan, y esta dice que sí, su plan, pero se queda viendo cierta botella, porque debe ser la esposa del hombre más guapo y rico de ese reino, e incluso la habitación de invitados es muy amplia, y pronto todo será de ella, y él hará todo lo que ella diga con solo darle eso. Inmediatamente pasamos a otro lado. Bueno, estamos con la pequeña, y esta sirvienta le dice a la señorita que ese día se ve muy cansada. La pequeña dice que no, solo no ha podido dormir bien, y piensa que el hecho de que haya ido su tía no le dejaba dormir. Pero en ese instante entra una sirvienta, que le dice a la señorita que ese día también el duque le envió un regalo. La pequeña pregunta que qué dice, ¿por qué le dijo que no necesitaba regalos? Esta sirvienta dice que es un gran abrigo de piel de zorro. La pequeña piensa que es pesado, y una sirvienta dice que es de primera clase, por supuesto. Otra dice que era de esperar, porque los regalos del duque son de muy buen gusto. Pero la pequeña pregunta que si por casualidad también vino, y la sirvienta dice que sí. Lo puso en la mesa, está junto al sofá. La pequeña dice que quiere verla ahora mismo, y menciona que quizás es eso que le pidió a su padre, ya que la próxima vez pedía que no sea así, y le preguntó si le podía dar una carta, y sí, menciona que su padre envió una carta, y ésta se pregunta que qué habrá escrito, porque su corazón se está acelerando. Y esta carta dice que no olvide su abrigo. La pequeña se queda en silencio, y la sirvienta se sorprende, y piensa que la señorita está en shock, pero dice que bueno, cree que ella también, porque el duque es muy, pero la pequeña se ve muy en silencio y sonrojada, y dice que es precioso, y abraza la carta muy sonrojada, y dice que lo va a poner en su bolsa favorita. Y la sirvienta piensa que bueno, parece que sí le gusta,
aunque en realidad no es una carta, solo es una nota, y es muy inocente, y la pequeña menciona que siente que su tesoro crece más y más, y lo va a leer de nuevo cuando tenga tiempo libre, y menciona que antes de la regresión no recibió respuesta a ninguna de las innumerables cartas que le enviaba, e incluso el día en que cumplió su mayoría de edad, y ver ahora la escritura de su padre, parece un sueño, y tiene muchas cartas preciosas. En ese instante una sirvienta dice que entonces guardará el abrigo, la pequeña le dice que sí, por favor. Pero alguien va entrando y exclama a Dios, es esta estúpida bastarda, que ya me tiene harta. Pero nada, tendrá su final feliz. ¿Qué pregunta que qué es eso? Y llama a su encantadora sobrina. La pequeña le grita a su tía, y podemos verla decir que es una linda sorpresa, y pregunta si podría mostrarle lo que tiene ahí a su tía.